El amigo de mi padre me hizo esto en mi habitación. Amor entre hombres. Hoy me pasó algo con mi amigo que nunca imaginé. Fue mi primera vez, no sabía que era tan emocionante, quiero más. Ahora te contaré lo que pasó. La semana comenzó con un mensaje de Javier, simple y directo: haz las maletas, nos vamos de aventura. No lo había visto en meses, no desde que se mudó a la costa por trabajo. Javier era el tipo de amigo que podía convertir la actividad más mundana en una expedición épica. Así que, sin dudarlo, metí lo esencial en mi mochila y esperé a que llegara con su vieja y destartalada jeep. Cuando llegó, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Su característica sonrisa seguía tan amplia como siempre, y su cabello era un torbellino de rizos que de alguna manera siempre parecía intencional. ¿Listo para olvidar el tiempo?, preguntó, arrojando mi mochila al asiento trasero. Sentí que la emoción ya me invadía. Condujimos durante horas, la radio a todo volumen. Una mezcla de rock clásico y bandas indie oscuras que Javier insistía en que yo necesitaba escuchar. La conversación fluía fácilmente, saltando de recuerdos de nuestros días universitarios a planes para el futuro. Javier siempre fue el soñador, el que creía en perseguir el horizonte. Yo era más el pragmático, el que hacía los planes para que no nos perdiéramos, literal y figuradamente. Nuestro destino era una pequeña cabaña enclavada en las montañas. Un lugar que Javier había encontrado en uno de sus viajes en solitario. Es el lugar perfecto para desconectar, dijo mientras nos acercábamos a la rústica estructura de madera. La cabaña estaba rodeada de imponentes pinos y el aire era fresco, con un aroma terroso. Era como entrar en otro mundo. Pasamos nuestra primera tarde descargando y acomodándonos. La cabaña era acogedora, con una chimenea de piedra, un sofá gastado y una cocina que no parecía haber sido actualizada desde los años 70. Javier inmediatamente reclamó la más grande de las dos habitaciones, bromeando que necesitaba espacio extra para sus grandes ideas. Yo puse los ojos en blanco, pero no pude evitar reír. Cuando el sol se puso, encendimos una fogata y nos sentamos afuera, envueltos en mantas y sorbiendo chocolate caliente. El cielo era un lienzo de estrellas, y el silencio era tan profundo que era casi sagrado. Así es la vida, dijo Javier, su voz suave pero convincente, momentos como estos, con buenos amigos y sin distracciones. No pude discutir con eso. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente presente, libre del ruido y el estrés de la vida diaria. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de una semana que nos cambiaría a ambos de maneras que nunca habíamos esperado. A la mañana siguiente, nos despertamos temprano, energizados por la promesa de la aventura. Javier había planeado una ruta de senderismo que prometía vistas impresionantes y una cascada oculta. Confía en mí, vale la pena el esfuerzo, dijo, entregándome un bastón que había hecho con una rama caída. El sendero fue desafiante pero gratificante. Caminamos por senderos rocosos, cruzamos arroyos estrechos e incluso vimos una familia de ciervos pastando en un claro. Javier estaba completamente inmerso, señalando cada pájaro y árbol como un naturalista experimentado. Yo, por mi parte, estaba más concentrado en no tropezar con las raíces de los árboles. Pero incluso yo no podía negar la belleza de nuestro entorno. Cuando finalmente llegamos a la cascada, me quedé asombrado. El agua caía en cascada por una serie de rocas irregulares, creando una fina neblina que brillaba a la luz del sol. Javier dio un grito de alegría y comenzó a subir hasta la base de la cascada. ¡Vamos!, gritó por encima del ruido del agua. Tienes que sentir esto. A regañadientes, lo seguí, mi corazón latía con fuerza mientras pisaba con cuidado las rocas resbaladizas. Cuando lo alcancé, Javier estaba de pie bajo la cascada, con los brazos extendidos y una expresión de pura felicidad en su rostro. «Esto es vivir», exclamó. No pude evitar reír, y antes de que me diera cuenta, estaba a su lado, el agua fría cayendo sobre mí. Fue una sensación estimulante, un momento de alegría pura y sin filtros. Pasamos horas en la cascada, nadando, explorando y simplemente disfrutando de la belleza del lugar. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresamos a la cabaña, cansados pero felices. Esa noche, cocinamos la cena sobre la fogata, una comida sencilla de verduras asadas y salchichas, y hablamos hasta altas horas de la noche. Javier compartió historias de sus viajes, y me encontré hablando de cosas con las que ni siquiera sabía que estaba lidiando. En una de estas conversaciones, Javier dijo algo que se quedó grabado en mi mente.
Sabes, la vida es demasiado corta para jugar siempre a lo seguro. A veces solo tienes que lanzarte y confiar en que aterrizarás bien. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero también consciente de lo difícil que era soltar mi necesidad de control. Mientras me quedaba dormido esa noche, sentí una profunda gratitud por este tiempo con Javier. Tenía una manera de sacarme de mi zona de confort, de recordarme que la vida está hecha para ser vivida, no solo para ser tolerada. El tercer día comenzó con un cielo despejado, pero a media mañana, nubes oscuras aparecieron en el horizonte y el aire se volvió denso con la promesa de lluvia. Javier, siempre el optimista, insistió en que fuéramos de excursión de todos modos. Un poco de lluvia no le hace daño a nadie, dijo, arrojándome un impermeable. No habíamos caminado mucho cuando la tormenta nos golpeó. El trueno retumbó en la distancia, y en cuestión de minutos, la lluvia caía a cántaros. Corrimos a buscar refugio bajo un grupo de árboles, pero estaba claro que no nos mantendrían secos. Javier, por supuesto, encontró toda la situación hilarante. «¡Esto es increíble!», gritó por encima del ruido de la tormenta. «¿Cuándo fue la última vez que te quedaste atrapado en la lluvia?». No pude evitar reír, a pesar de que estaba empapado. Había algo liberador en estar afuera, en medio de la tormenta, en soltar la necesidad de mantenerse limpio y seco. Finalmente, chapoteamos en los charcos y reímos como niños, la lluvia lavando cualquier tensión restante. Cuando finalmente regresamos a la cabaña, ambos estábamos temblando pero de muy buen humor. Nos cambiamos de ropa y pasamos el resto del día acurrucados junto al fuego, jugando a las cartas y contando historias. La tormenta rugía afuera, pero adentro, estábamos cálidos y acogedores, un refugio seguro del caos. Esa noche, cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, Javier y yo nos sentamos junto a la ventana, observando cómo la lluvia goteaba del alero. «Sabes», dijo pensativamente, «las tormentas son como la vida. Son caóticas e impredecibles, pero también te hacen apreciar los momentos de calma». Asentí, dándome cuenta de lo cierto que era. La tormenta había sido inesperada e inconveniente, pero también había traído una sensación de aventura y camaradería. Fue un recordatorio de que a veces los mejores momentos vienen cuando menos los esperas. El cuarto día amaneció brillante y claro, la tormenta había lavado el mundo. Javier sugirió que nos tomáramos el día para relajarnos y hacer algo que a mí me gustaba mucho hacer. Pasamos la mañana holgazaneando en el porche, bebiendo café y observando cómo el mundo despertaba. A medida que el día avanzaba, nos encontramos teniendo conversaciones más profundas de lo habitual. Javier habló de sus luchas con sentirse estancado en su trabajo, la presión de estar siempre avanzando. «A veces siento que estoy corriendo en el mismo sitio», admitió, «como si no importara cuánto progreso haga. No estoy llegando a ninguna parte». Me sorprendió escucharlo decir eso. Javier siempre había parecido tan seguro, tan confiado en su camino. Pero mientras hablábamos, me di cuenta de que él era tan humano como cualquier otra persona, lidiando con las mismas dudas y miedos. Por mi parte, compartí mis propias luchas, mi miedo al fracaso, mi tendencia a pensar demasiado en todo. Fue un alivio poder ser abierto y honesto con alguien que realmente entendía. Al final del día, sentí una claridad y una paz que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, nos sentamos de nuevo junto al fuego, pero esta vez el ambiente era más tranquilo. «Sabes», dijo Javier, «esta semana ha sido buena para ambos. A veces solo tienes que dar un paso atrás y respirar». Asentí, sintiendo una profunda gratitud por este tiempo con mi amigo. Fue un recordatorio de la importancia de la conexión, de tomarse el tiempo para realmente verse y entenderse. El último día de nuestra semana llegó demasiado rápido. Parecía que apenas nos habíamos acostumbrado al ritmo de la cabaña, las montañas y la compañía del otro, pero ahora era el momento de empacar y regresar al mundo real. El sol de la mañana entraba por la ventana, llenando la habitación con un brillo dorado mientras empacábamos nuestras cosas. Javier, siempre el optimista, trató de aligerar el ambiente tarareando una melodía mientras doblaba su ropa. Pero ni siquiera su habitual alegría pudo enmascarar por completo la amargura del momento. «Sabes», dijo, haciendo una pausa para mirar por la ventana, «creo que este lugar tiene una manera de hacerte perder la noción del tiempo. Es como si hubiéramos estado aquí para siempre y, al mismo tiempo, como si no hubiera pasado nada». Asentí, sintiendo la verdad en sus palabras. La semana había pasado volando, llena de risas, aventuras y reflexiones tranquilas, y era difícil creer que había terminado.
Empacamos la jeep en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La cabaña, que hacía solo unas horas estaba viva con nuestra presencia, ahora estaba vacía y tranquila, esperando a sus próximos huéspedes para llenarla de vida una vez más. Mientras bajábamos por el sinuoso camino de la montaña, el paisaje pasaba en un borrón de verdes y dorados. Javier se volvió hacia mí con una sonrisa. Así que, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando volvamos? Pensé por un momento. Probablemente tomar una ducha larga y caliente, dije, riendo. Creo que tengo suficiente tierra en mí para empezar mi propio jardín. Javier se rió. Exactamente. Y yo voy a encontrar la pizza más grasosa y con más queso de la ciudad y devorarla como un hombre que ha estado perdido en la naturaleza durante meses. ¿Te das cuenta de que solo nos fuimos por una semana? Bromeé. Una semana sin pizza es demasiado tiempo, respondió, sonriendo. La conversación ayudó a aligerar el ambiente pesado, pero a medida que nos acercábamos a la ciudad, la realidad de nuestro regreso comenzó a hacerse evidente. Las montañas se desvanecieron en la distancia, reemplazadas por las vistas familiares del tráfico, los carteles publicitarios y las calles bulliciosas. Fue un marcado contraste con la paz y la simplicidad de la cabaña, y no pude evitar sentir un punzante anhelo por la vida que habíamos dejado atrás. Cuando finalmente llegamos a mi casa, Javier estacionó el auto al borde de la carretera y apagó el motor. Por un momento, nos sentamos en silencio, el aire entre nosotros cargado de palabras no dichas. Finalmente, Javier se volvió hacia mí con una sonrisa. Gracias por esto, dijo, su voz suave pero sincera. Lo necesitaba más de lo que pensaba. Yo también, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Es fácil quedar atrapado en todo y olvidar lo que realmente importa. Esta semana me lo recordó. Javier asintió, su expresión pensativa. Sí, la vida es demasiado corta para quedarse atrapado en la misma rutina, ¿sabes? A veces solo tienes que liberarte y vivir un poco. No pude discutir con eso. La semana había sido un recordatorio de la importancia de correr riesgos, de salir de tu zona de confort y de abrazar lo desconocido. También fue un recordatorio del valor de la amistad, de tener a alguien que te empuje a ser la mejor versión de ti mismo mientras te acepta exactamente como eres. Cuando salí de la jeep y tomé mi mochila, Javier asomó la cabeza por la ventana. Oye, dijo, su sonrisa reapareciendo, no esperes tanto la próxima vez, ¿de acuerdo? Estoy pensando que el próximo verano, iremos a un lugar aún más remoto, tal vez el desierto o la costa. El mundo está lleno de lugares para explorar. Sonreí, sintiendo un escalofrío de emoción ante la idea. Suena como un plan. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? No más tormenta sorpresa, dije, riendo. Javier echó la cabeza hacia atrás y se rió. Sin promesas, pero oye, eso es lo que lo convierte en una aventura, ¿verdad? Con eso, se despidió con la mano y se alejó, dejándome de pie en la acera con el corazón lleno de recuerdos y un renovado sentido de propósito. Cuando entré a mi casa, no pude evitar sentirme agradecido por la semana que habíamos compartido. No había sido solo unas vacaciones, había sido un viaje de descubrimiento, tanto del mundo como de nosotros mismos. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en todo lo que habíamos experimentado, las caminatas, la cascada, la tormenta, las conversaciones nocturnas junto al fuego. Cada momento había sido un recordatorio de la belleza de la vida, de la importancia de la conexión y del poder de salir de tu zona de confort. Sabía que las lecciones de esa semana me acompañarían durante mucho tiempo, dando forma a la forma en que abordaba la vida y las decisiones que tomaba. Y mientras me quedaba dormido, no pude evitar sonreír, ya esperando la próxima aventura con Javier. Porque la vida, como él había dicho tan acertadamente, es demasiado corta para jugar siempre a lo seguro. A veces solo tienes que lanzarte y confiar en que aterrizarás bien. Varias semanas habían pasado desde que regresamos de la cabaña, pero la experiencia aún estaba fresca en mi mente. Javier y yo nos mantuvimos en contacto, compartiendo fotos y recuerdos de nuestra aventura. Sin embargo, la rutina diaria comenzó a volver a nuestras vidas, el trabajo, las responsabilidades y las obligaciones nos absorbieron nuevamente. Y aunque tratamos de mantener vivo el espíritu de esa semana, era difícil no sentirse abrumado por el ritmo acelerado de la ciudad. Una tarde, mientras revisaba mis correos electrónicos en la oficina, recibí un mensaje de Javier. ¿Te acuerdas de la promesa que nos hicimos sobre nuestra próxima aventura? Creo que es hora de cumplirla. Adjuntó una foto de un mapa con una ubicación marcada en la costa.
Mi corazón dio un vuelco de emoción. Era exactamente lo que necesitaba. Nos reunimos en un café unos días después para planificar el viaje. Javier llegó con una carpeta llena de folletos, mapas y notas escritas a mano. Este lugar es perfecto, dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa. Es una playa aislada, separada de todo. Solo arena, mar y nosotros. ¿Qué te parece? No pude evitar sonreír. La idea de escapar de nuevo, de sumergirme en la naturaleza y dejar atrás el estrés de la ciudad era irresistible. Suena increíble, respondí. ¿Cuándo nos vamos? El próximo fin de semana, dijo Javier, con esa sonrisa traviesa que siempre presagiaba una nueva aventura. Solo necesitamos empacar lo esencial, una tienda de campaña, comida y, por supuesto, una buena actitud. El día de la partida llegó rápidamente. Javier me recogió en mi casa temprano por la mañana, su jeep cargado con todo lo necesario para nuestro viaje. Salimos de la ciudad con una sensación de expectación y libertad. El viaje fue largo, pero estuvo lleno de conversaciones animadas y risas. Javier puso su lista de reproducción favorita, una mezcla ecléctica de canciones que iban desde rock clásico hasta melodías tradicionales costeras. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, me quedé sin palabras. La playa era todo lo que Javier había prometido y más. La arena blanca se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el mar brillaba bajo el sol como un espejo. No había rastro de civilización, solo la naturaleza en su estado más puro. ¿Qué te dije?, dijo Javier, extendiendo los brazos como si estuviera abrazando el paisaje. A esto lo llamo paraíso. Pasamos el resto del día montando nuestra tienda de campaña y explorando la playa. Javier, como siempre, estaba lleno de energía, corriendo hacia el agua y animándome a seguirlo. «El mar está perfecto», gritó, chapoteando en las olas. No pude resistirme y me uní a él, sintiendo el agua fría y salada en mi piel. Por la noche, encendimos una fogata y nos sentamos a su alrededor, compartiendo historias y planes para los días venideros. Javier había traído una guitarra, y aunque no era exactamente un virtuoso, tocó algunas canciones que nos hicieron reír y cantar. El cielo estaba lleno de estrellas, y el sonido de las olas rompiendo en la orilla creaba una melodía. Esto es lo que necesitaba, dije, mirando las llamas. Un recordatorio de que hay más en la vida que el trabajo y las responsabilidades. Javier asintió, su expresión seria por un momento. Sí, a veces nos olvidamos de vivir, pero momentos como estos nos devuelven a lo esencial. Pasamos los días siguientes explorando la costa, nadando en el mar y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Javier, como siempre, tenía un don especial para convertir incluso las actividades más simples en emocionantes aventuras. Un día, decidimos seguir un sendero que conducía a un acantilado con vistas espectaculares al océano. El camino era empinado y un poco traicionero, pero la recompensa valió la pena. Desde lo alto, pudimos ver kilómetros de costa, con el mar extendiéndose hasta el horizonte. ¿Ves?, dijo Javier, señalando el paisaje, esto es lo que pasa cuando te atreves a explorar. Siempre hay algo increíble esperándote. No pude evitar estar de acuerdo. Cada día en la playa era un recordatorio de la belleza y la inmensidad del mundo, y de lo pequeños que parecían mis problemas cuando los comparaba con la grandeza de la naturaleza. El último día de nuestro viaje llegó demasiado rápido. Aunque sabía que era hora de volver a la realidad, no pude evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en dejar la playa y la sensación de libertad que nos había brindado. Javier, sin embargo, estaba decidido a hacer de nuestro último día uno para recordar. Vamos a hacer algo especial, dijo mientras desayunábamos junto a la fogata, algo que nunca olvidaremos. ¿Cómo qué?, pregunté, con curiosidad. Javier sonrió misteriosamente. Confía en mí. Después del desayuno, caminamos hasta la orilla. Javier llevaba una bolsa que contenía algo que no quiso mostrarme hasta que llegamos a nuestro destino. Cuando finalmente abrió la bolsa, vi que contenía 2 tablas de bodyboard. ¿Bodyboard?, pregunté, levantando una ceja. No sé si soy lo suficientemente valiente para hacer eso. Javier se rió. No te preocupes, yo te enseñaré. Es mucho más fácil de lo que piensas. Dudé por un momento, pero la emoción en sus ojos era contagiosa. Está bien, pero si me caigo, será tu culpa. Entramos en el agua y Javier me dio una rápida lección sobre cómo hacer bodyboard. Al principio, fue un desastre. Me caí varias veces,
tragué agua salada y me reí de mí mismo. Pero con un poco de práctica y mucha paciencia por parte de Javier, finalmente logré mantener el equilibrio sobre la tabla y cabalgar una ola hasta la orilla. «¿Lo hiciste?», gritó Javier, corriendo hacia mí con una sonrisa de oreja a oreja. «Te dije que podías». Me sentí increíblemente orgulloso de mí mismo. Había algo liberador en superar mi miedo y probar algo nuevo, y no podía agradecer lo suficiente a Javier por haberme empujado a hacerlo. Pasamos el resto de la mañana en el agua, riendo y disfrutando de la sensación de libertad que solo el océano podía brindar. Cuando finalmente salimos, agotados pero felices, Javier me miró con una expresión seria. «Sabes», dijo, «esto es lo que más me gusta de nuestras aventuras. No se trata solo de los lugares a los que vamos, sino de lo que aprendemos sobre nosotros mismos en el camino». Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Este viaje no había sido solo unas vacaciones, había sido una lección sobre la importancia de correr riesgos, de confiar en uno mismo y de vivir el momento. Por la tarde, empacamos nuestras cosas y nos preparamos para regresar a casa. Mientras desmontábamos la tienda, sentí una punzada de tristeza, pero también una sensación de gratitud. Sabía que este viaje me había cambiado, y que me llevaría los recuerdos y las lecciones que alterarán mi perspectiva. Cuando finalmente subimos a la jeep y comenzamos nuestro viaje de regreso, Javier se volvió hacia mí con una sonrisa. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que esto es solo el principio», dijo, su voz llena de emoción. «El mundo está lleno de lugares increíbles, y no puedo esperar a explorarlos todos contigo». Sonreí, sintiendo un escalofrío de emoción ante la idea. «Yo también. Pero prométeme una cosa, que, la próxima vez, elijamos un lugar con menos olas», dije, riendo. Javier se rió y puso en marcha la jeep. «Sin promesas, amigo, pero eso es lo que lo hace interesante, ¿verdad?». Con eso, regresamos a la ciudad, con el corazón lleno de recuerdos y la mente llena de planes para futuras aventuras. Porque, como Javier siempre decía, la vida es demasiado corta para quedarse en un solo lugar. A veces, solo tienes que lanzarte y ver a dónde te lleva el viaje.